Hola amigos, gracias por escucharme, suscribirse, por sus opiniones y por sus likes. Soy el doctor Maximiliano Moreno, un médico que ha trabajado muchos años con enfermos, especialmente campesinos de áreas protegidas, de áreas patrimoniales del Ecuador, y que ha salvado vidas, tanto en la frontera norte, en la frontera sur, durante el Plan Colombia, durante la guerra del CENEPA y la desminación por 10 años en ese sector, o en zonas de desastre como el terremoto de Pedernales, que afectó por un año a las provincias de Manabí y Esmeraldas. He trabajado para el Ministerio de Salud, el Seguro Social Campesino y para la Fundación EcoTrackers, con la que ahora hago telemedicina, medicina presencial a los teléfonos 593-986-001749. Repito, 593, que es el código de Ecuador, y el teléfono a WhatsApp, que es el 98 01 749 98 60 01 749. Además, busco medicinas y plantas medicinales y se las envío a cualquier parte del país. Para esto basta con conectarse por WhatsApp al 0860 1749, repito, 09860 1749, para atención médica, para buscarles los medicamentos o las plantas medicinales que les hayan recetado, o las que no hay en su provincia, cantón, parroquia, hospital, subcentro, dispensario o farmacia local. Mi mayor contribución es el uso de la guabiduca, una planta de la familia de las piperáceas que se produce en las estribaciones de las cordilleras de los Andes, con propiedades como antiespasmódica, es decir, que alivia los cólicos menstruales, los cólicos digestivos, los cólicos renales, los cólicos hepáticos, y usada como vaporización en vaporizadores, es expectorante que rompe el espasmo bronquial, el asma y el espasmo bronquial del COVID. La Fundación EcoTrackers procesa plantas medicinales como hojas secas o como aceites esenciales. Recuerden, hagan sus pedidos por favor al WhatsApp 098 600 1749. Hoy hablaremos acerca de lo que es la salud y vida en el planeta Tierra en este momento en el que aparentemente está a punto de firmarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y a regañadientes con Israel, en los que es posible evitar una guerra nuclear y, como dice Donald Trump, eliminar de la faz de la tierra a la civilización de los persas. Señalaremos entonces que en que utilizamos el método trialéctico, donde encontramos tres elementos fundamentales o tres lecturas. La una es lo que está pasando en Irán, la otra es lo que está pasando con la exploración de Artemisa 2, la exploración espacial, y lo que significa esta exploración, lo que nos está dando, y finalmente entender lo que está pasando en Ucrania y Europa. Pues en este momento la guerra de Ucrania está prácticamente llevando al colapso a la OTAN. La guerra de Irán, por supuesto, está llevando a un acuerdo provisional, y la exploración norteamericana del lado oculto de la Luna, a los 50 años en que los seres humanos vuelven
a ese satélite de la Tierra y exploran el lado oscuro, el polo, en busca de aguas, de minerales, de lugar donde poder crear una base permanente, pero fundamentalmente nos permite a los seres humanos, a través de los ojos de aquellos astronautas, entender qué es lo fundamental que tiene el planeta Tierra, que no tienen, al menos hasta ahora no se conoce que tengan, los demás planetas, no solamente del sistema solar, sino de muchos otros sistemas solares, de las galaxias, de las constelaciones. Y esto es la vida. Evidentemente, Artemisa nos permite entender que lo más importante que existe en el planeta Tierra es la vida, y no la vida de los seres humanos solamente, es la vida en general, de virus hasta los seres humanos. En el caso de Israel y la guerra con Irán, todo comenzó, como tenemos que acordarnos, con el ataque que le hace Estados Unidos e Israel a Irán, un ataque a traición cuando se estaba en una negociación. Y este ataque a traición, en el que muere el líder máximo de Irán, Khomeini, finalmente se traduce en el aparecimiento por primera vez en Medio Oriente de un país con la capacidad suficiente para hacerle resistencia a Estados Unidos. Y es esta resistencia a Estados Unidos la que está llevando a un acuerdo provisional de paz. La resistencia de Irán a Estados Unidos se pudo hacer mediante la denominada guerra asimétrica. Esto es, que mientras Estados Unidos e Israel usaban millones de dólares en misiles, en aviones, en portaaviones, Israel e Irán, utilizando drones mucho más baratos, misiles mucho más baratos, pero además hipersónicos, ha logrado frenar el expansionismo de Israel y frenar a Donald Trump y su odisea que pretende convertir a Medio Oriente en un polvorín. La resistencia de los iraníes ha destrozado las bases norteamericanas en los países del Golfo Pérsico, en los países árabes aliados de Estados Unidos, ha destruido aeropuertos, ha destruido inclusive más de 40 aviones F-35 en Israel. Fue un golpe mortal a Israel. Pero a su vez, Irán ha sufrido grandes destrozos en su infraestructura, en su ejército y en su marina. Sin embargo, ante la posibilidad de ser juzgado por crímenes de guerra, Donald Trump, luego de que dijera que iba a hacer desaparecer a 90 millones de seres humanos que viven en Irán, incluida a toda su civilización, a la que le debemos sabios como Avicennas, que fue el padre de la medicina, que nos dio el álgebra, que nos dio los jardines que existen en todas las ciudades del mundo, que nos dio algunas de las palabras más importantes e inclusive el uso de los pantalones en el vestuario. Tenemos entonces que decir que el pretender hacer desaparecer esa civilización fue una desfachatez
del presidente Donald Trump que llevó a todo el planeta a cuestionarse si Donald Trump es o no es una persona demente. Pero gracias a este acuerdo provisional, que es apenas por 30 días, existe la posibilidad de que el estrecho de Hormuz, que fue la principal arma estratégica de Irán para colapsar la economía mundial, pues por el estrecho de Hormuz pasan el 20% del petróleo mundial, y esto llegó a disparar los precios del petróleo, a crear una inflación, a crear una situación de emergencia en casi todos los países de Eurasia. Mucho menos impactante fue en América Latina. Sin embargo, también afectó de manera brutal a África, que ya padece hambrunas, desertificación y todos los estragos que está causando el cambio climático. Finalmente, en estos días, y aprovechando la situación, tenemos que referirnos a lo que está pasando en Ucrania y cómo Rusia se convierte ahora en la verdadera potencia favorecida por esta guerra. Y ha sido favorecida por esta guerra a pesar de que Ucrania, que fue parte de la Unión Soviética, pero que mediante un golpe de Estado dado por la mafia de Ucrania y los neonazis, se dedicaron a corretear a los rusos descendientes que desde antes de estos del siglo XX, estamos hablando desde la época de Catalina la Grande, ocupaban ya el Donbass. El Donbass es aquel territorio que está entre el río Don y el río Dnieper, era el territorio de los denominados cosacos rusos. Y estos cosacos rusos que vivían ahí fueron hostigados por el ejército de Ucrania, el ejército neonazi de Ucrania, lo que llevó a que Putin y los rusos ocuparan Crimea primero y luego ocuparan parte del Donbass, y en este momento existe una guerra donde Rusia ahora está pretendiendo tomarse ya no solamente Crimea, sino otros lugares, la salida de Ucrania al Mar Negro, que se llama Odessa, y además está destruyendo la infraestructura energética de ese país, que indudablemente junto con Rusia han tenido millones de víctimas ya, pero lo más importante, una destrucción terrible de su infraestructura. Ante esta situación, la ocupación de Rusia del Donbass y la poca capacidad de reacción que ha tenido la OTAN, que en este momento se encuentra fracturada, no solamente por la guerra de Ucrania, donde Estados Unidos ya quiere retirarse, sino además porque la OTAN no ha querido participar en la invasión de Estados Unidos e Israel a Irán, y esto ha fracturado prácticamente a la OTAN. Se puede decir entonces que Rusia está viviendo lo que ya vivió Europa Occidental y Estados Unidos en el 1992, cuando desbarataron a la Unión Soviética y al Pacto de Varsovia. Hoy Rusia ya está saboreando la revancha, pues aparentemente tiene en sus manos la destrucción de la OTAN, al menos de la OTAN con Estados Unidos, y
también tiene en sus manos el problema energético de Europa, que ahora se da cuenta que depende de manera increíblemente necesaria del petróleo de Rusia. Muchas gracias.